Algunas heridas nunca sanan, algunas voces nunca se escuchan y algunas verdades nunca salen a la luz. En el corazón de la Patagonia, donde las copas de los árboles milenarios forman un impenetrable techo verde, se esconde una de las historias más inquietantes de los últimos tiempos, la comunidad de Hualjaina, en Chubut, un nombre que debería representar protección, herencia ancestral y vida, pero que en los primeros años del 2000 se convirtió en sinónimo de horror, violencia e impunidad. Imagina por un momento, estás en tu propia casa, en tus tierras ancestrales, protegida por las leyes del país y por los derechos humanos más básicos. Ahora imagina que hombres armados invaden este santuario, no solo para robar la madera que sostiene el ecosistema, sino para cometer los crímenes más atroces contra ti y tu familia. ¿Parece imposible? ¿Parece una cosa de película? Desafortunadamente, esta es la realidad brutal que las mujeres de la comunidad de Hualjaina enfrentaron a principios del siglo XXI. El año era 2003. Argentina vivía un momento de transición política, con promesas de cambio y esperanza de un futuro mejor. Pero en el bosque patagónico, lejos de los focos de los medios y de los centros urbanos, se estaba librando una guerra silenciosa. Por un lado, los pueblos indígenas intentaban preservar sus tradiciones milenarias y proteger sus tierras sagradas. Por el otro, madereros ilegales e intrusos sin escrúpulos, dispuestos a todo para lucrar con la destrucción del bosque. El bosque de la comunidad de Hualjaina, con sus 773.470 hectáreas de denso bosque, era el escenario perfecto para esta tragedia anunciada. Ubicada en el centro oeste de Chubut, la región siempre fue codiciada por la riqueza de sus maderas nobles. Roble, ciprés, coigüe, árboles que valen fortunas en el mercado negro internacional. Pero lo que nadie imaginaba era que la codicia humana podría llegar a límites tan grotescos. Los mapuches, pueblo guerrero y tradicional, vivían en relativa paz desde el primer contacto oficial con las autoridades provinciales en 1970. Eran aproximadamente 200 personas distribuidas en varios asentamientos, manteniendo viva una cultura rica en rituales, cantos y conocimientos ancestrales sobre el bosque. Las mujeres mapuches, especialmente, ocupaban un papel fundamental en la organización social de la tribu, siendo responsables de la educación de los niños, de la preservación de los conocimientos tradicionales y del mantenimiento de la armonía comunitaria. Todo cambió cuando los primeros camiones comenzaron a circular por las carreteras clandestinas abiertas dentro de la tierra de la comunidad. Era una invasión sistemática, planeada y ejecutada con precisión militar. Los invasores no venían solo detrás de los árboles. Sabían exactamente lo que estaban haciendo y tenían como objetivo mucho más que la madera. Las primeras denuncias llegaron a través de susurros. Mujeres de la comunidad que llegaban a las sedes de las autoridades en estado de shock, con marcas visibles de violencia, relatando crímenes que parecían imposibles de creer. Violaron, agresiones sexuales, torturas psicológicas, amenazas de muerte. Todo esto cometido por hombres que supuestamente solo estaban allí para extraer madera ilegalmente. Los relatos eran consistentes y aterradores. Grupos de madereros e intrusos que llegaban a los asentamientos durante la madrugada, armados y embriagados, aprovechándose de la vulnerabilidad de las mujeres cuyos maridos estaban en expediciones de caza o pesca. Era una violencia planificada, sistemática, que iba mucho más allá de la explotación ambiental ilegal. Pero aquí está la pregunta que persigue este caso hasta hoy.
¿Cómo fue posible que crímenes tan bárbaros fueran cometidos repetidamente en pleno siglo XXI contra un pueblo protegido por la Constitución argentina sin que ninguna medida efectiva fuera tomada para impedir esta brutalidad? La respuesta a esta pregunta revela uno de los casos más impactantes de omisión institucional e impunidad de la historia reciente de Argentina. Una historia que expone las heridas más profundas de un país que todavía lucha para proteger a sus pueblos originarios y preservar su mayor riqueza natural. Si crees que esta historia necesita ser contada, que estas voces necesitan ser escuchadas, dale me gusta a este video y suscríbete al canal, porque historias como esta no pueden ser olvidadas y la búsqueda de justicia no puede cesar. ¿Estás preparado para conocer toda la verdad sobre el caso de Gualhaina? Era una madrugada de marzo de 2003, cuando el silencio ancestral del bosque fue roto por el rugido distante de los motores. El asentamiento de Esquel dormía en paz bajo el manto estrellado de la Patagonia. Las casas tradicionales, hechas de paja y madera, albergaban a familias enteras que seguían el ritmo milenario de la naturaleza, durmiendo con la puesta del sol y despertando con el canto de los pájaros. El aire estaba denso, cargado de la humedad típica de la estación lluviosa, y solo el susurro del viento entre las hojas y el coro distante de los grillos rompía el silencio sagrado. Micaela, una joven madre de 23 años, dormía junto a sus dos hijas pequeñas en la hamaca tejida por su abuela. Su marido, Javier, había partido 3 días antes con otros hombres del asentamiento para una expedición de pesca en el río Futaleufú. Era una tradición. Los hombres salían por varios días para pescar y cazar, mientras las mujeres, los niños y los ancianos permanecían en el asentamiento, protegidos por la fuerza espiritual de los ancestros y por la distancia de la civilización. Pero esa madrugada, la protección ancestral no sería suficiente. El ruido de los motores crecía, acercándose lentamente al asentamiento. Primero, Micaela pensó que eran sus maridos regresando antes de la pesca, pero algo estaba mal. El sonido era diferente, más áspero, más violento. No eran las canoas tradicionales con motor fuera de borda que los hombres mapuches usaban. Era algo más grande, más pesado. Micaela se levantó cuidadosamente, tratando de no despertar a las hijas, y espió a través de la abertura de la casa. Lo que vio le heló la sangre. Luces de linternas se movían entre los árboles, acercándose al claro central del asentamiento. Eran muchas luces, muchas voces hablando en español, una lengua que ella comprendía solo parcialmente. Los invasores llegaron en 3 camiones modificados, con tracción en las 4 ruedas y carrocerías adaptadas para cargar enormes troncos de madera. Eran aproximadamente 15 hombres, todos armados, algunos visiblemente embriagados. El olor a fernet y diésel se mezclaba con el aroma puro del bosque, creando una combinación nauseabunda que anunciaba el peligro. El líder del grupo, un hombre alto y barbudo de aproximadamente 40 años, vistiendo una camisa a cuadros rota y botas de cuero sucias de barro, bajó del primer camión cargando una escopeta. Sus ojos eran pequeños y crueles, y una sonrisa sádica jugaba en sus labios mientras observaba las casas silenciosas del asentamiento. «Aquí es donde van a trabajar por los próximos días», dijo a los otros hombres, su voz áspera cortando el aire como una hoja. «Y si alguien viene a molestar, sabemos cómo resolverlo». Las mujeres y los niños mapuches, despertados por el ruido, comenzaron a salir de sus casas, confundidos y asustados. Eran cerca de 25 personas en el asentamiento en ese momento, principalmente mujeres, niños y 3 hombres ancianos, una situación de extrema vulnerabilidad que los invasores conocían muy bien.
Iraka, la anciana del asentamiento, una mujer de 67 años, cuyos ojos llevaban la sabiduría de décadas de vida en el bosque, intentó acercarse a los invasores. Ella hablaba algunas palabras en español y creía que podría negociar, explicar que aquella era tierra protegida, que ellos no tenían derecho a estar allí. Lo que sucedió a continuación destruiría para siempre la paz de aquella comunidad. El hombre barbudo miró a Iraka acercándose y soltó una carcajada cruel. «Miren, chicos, la anciana quiere hablar». Apuntó la escopeta directamente hacia ella. «Pero nosotros no vinimos aquí para conversar, ¿verdad?». Fue cuando Micaela se dio cuenta de que no se trataba solo de una invasión para extraer madera. Las miradas de los hombres recorrían a las mujeres del asentamiento de una forma que le revolvió el estómago. Era una forma depredadora, animal, que ella nunca había visto antes. Instintivamente tiró de sus hijas detrás de sí, tratando de protegerlas con su propio cuerpo. Lo que siguió fueron 5 horas, de los momentos más aterradores de la historia del asentamiento de Esquel. Los invasores se dividieron en grupos, algunos montando guardia en las entradas del asentamiento, otros comenzando inmediatamente el trabajo de tala de los árboles más cercanos, pero un tercer grupo, liderado por el hombre barbudo, tenía otros planes. Las mujeres fueron obligadas a reunirse en el centro del asentamiento bajo la mira de las armas. Los niños lloraban, los ancianos intentaban calmarlos a todos en Mapudungun, pero la tensión era palpable. Era como si el propio aire se hubiera vuelto tóxico, cargado de una maldad que el bosque nunca había presenciado. Y entonces comenzó la pesadilla. Micaela fue la primera. Arrastrada a una de las casas vacías, sus gritos resonaron por el bosque como un lamento que despertó incluso a los pájaros nocturnos. Lo que sucedió dentro de aquella casa, durante los 40 minutos siguientes, marcaría para siempre no solo la vida de Micaela, sino toda la historia del pueblo mapuche. ¿Cómo fue posible que algo tan monstruoso sucediera en pleno siglo XXI? ¿Cómo una comunidad protegida por la Constitución argentina pudo ser violentada de forma tan brutal, sin que ninguna fuerza policial, ningún organismo gubernamental, ninguna autoridad supiera o interviniera? La respuesta a estas preguntas revelará una red de complicidad y omisión que va mucho más allá de los madereros que invadieron el asentamiento esa fatídica madrugada. Una madre que busca justicia para su hija es la fuerza más implacable de la naturaleza. 3 semanas después de la invasión, Micaela permanecía en silencio absoluto. No hablaba, no comía bien, no sonreía a sus hijas. Sus manos temblaban constantemente y sus ojos, antes brillantes como las aguas cristalinas del río Futaleufú, ahora llevaban una oscuridad profunda que asombraba a todo el asentamiento. Iraka, la anciana, sabía que el silencio de Micaela era solo la punta del iceberg. Otras 7 mujeres del asentamiento habían sido violentadas en esa terrible madrugada, pero ninguna de ellas lograba hablar sobre lo que había sucedido. El trauma era tan profundo que las palabras simplemente no existían, ni en mapudungun ni en español. Fue entonces que Silvia, madre de Micaela, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Silvia tenía 45 años y era conocida en la región como una de las líderes informales de la comunidad. Hija de un lonco, cacique, ella había aprendido desde niña que proteger a la familia y a la tribu era la misión más sagrada de su existencia. Pero ahora, viendo a su hija destruida, a sus nietas traumatizadas y a su comunidad en pedazos, se dio cuenta de que necesitaría salir de su zona de confort y enfrentar un mundo que no comprendía. El primer intento de buscar justicia fue en la sede de la prefectura naval en Trelew, a 280 kilómetros del asentamiento. Silvia hizo el viaje en colectivo, llevando solo una mochila con ropa
y la determinación inquebrantable de conseguir ayuda para su hija. El funcionario de la prefectura que la recibió, un hombre de mediana edad llamado Carlos, escuchó su relato con una expresión que mezclaba incredulidad e incomodidad. «Señora, ¿está segura de que eso fue lo que pasó?», preguntó Carlos, moviendo nerviosamente los papeles sobre su mesa. «Porque la invasión de tierras es una cosa, pero este tipo de acusación es muy grave». Silvia no comprendía completamente el español, pero entendía perfectamente el tono de incredulidad en la voz del funcionario. Era el mismo tono que ella escucharía repetidamente en los meses siguientes, un tono que sugería que las mujeres de las comunidades indígenas no eran dignas de credibilidad, que sus denuncias eran exageradas, que tal vez estaban confundiendo las cosas. «Mi hija, ella no miente», respondió Silvia en un español roto pero firme. «Hombres malos la lastimaron, muchas mujeres. Necesitan ayudar». Carlos garabateó algunas notas en un papel y prometió remitir el caso a las autoridades competentes. Silvia volvió a casa con una frágil esperanza de que la justicia de los blancos sería más eficiente que la justicia tradicional mapuche para lidiar con crímenes tan horrendos. Pero las semanas pasaron sin ninguna respuesta. El segundo intento fue en la Gendarmería Nacional de Comodoro Rivadavia. Esta vez Silvia no fue sola. Convenció a otras dos madres de víctimas, María y Juana, a acompañarla. El viaje duró 2 días y ellas llegaron a la delegación llevando documentos de la prefectura, fotos de las hijas lastimadas y una determinación que crecía a cada puerta cerrada. El comisario de la Gendarmería, el doctor Gómez, recibió a las 3 mujeres en su sala refrigerada, mirando por encima de los lentes con una expresión que oscilaba entre la impaciencia y la condescendencia. «Ustedes entienden que necesito pruebas concretas, ¿no?», dijo, hojeando los papeles que ellas habían traído. «No puedo abrir una investigación basada solo en relatos». «¿Pruebas?», preguntó Silvia, su voz cargada de una frustración creciente. «Mis hijas son pruebas, sus cuerpos son pruebas, sus lágrimas son pruebas. Pero necesito evidencias físicas, testigos no indígenas, algo más concreto», insistió el comisario. «¿Hicieron un examen forense? ¿Tienen fotos de las lesiones? ¿Alguien más vio lo que pasó?». Las 3 mujeres se miraron con una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Cómo podrían haber pensado en exámenes médicos cuando estaban luchando para mantener a sus hijas vivas y psicológicamente estables? ¿Cómo podrían haber documentado las evidencias cuando ni siquiera sabían que eso sería necesario? ¿Y por qué las palabras de mujeres mapuches tenían menos valor que las de testigos no indígenas? Fue en ese momento que Silvia comprendió una verdad amarga. La justicia de los blancos no fue hecha para proteger a personas como ella y su familia. Pero Silvia no se rindió. Si los organismos oficiales no la ayudarían, ella encontraría otros caminos. Durante los 6 meses siguientes se convirtió en una especie de detective amateur. Aprendió a usar grabadoras prestadas para documentar los relatos de las víctimas. Convenció a un antropólogo de la Universidad de Buenos Aires a visitarla y registrar formalmente las declaraciones. Estableció contacto con organizaciones de derechos humanos en Buenos Aires y Viedma. Cada llamada telefónica, cada viaje, cada documento era una batalla contra un sistema que parecía decidido a ignorar el sufrimiento de su familia. Silvia gastó sus ahorros, vendió artesanías, pidió ayuda a parientes lejanos, todo para costear su obsesión por la justicia. «No puedes traer de vuelta la inocencia de Micaela», le dijo Javier, el marido de su hija, durante una discusión acalorada. «¿Por qué no dejas esto y tratas de ayudarla a sanar?». La respuesta de Silvia fue un golpe en la mesa que resonó por toda la casa. «Si yo no lucho por ella, ¿quién va a luchar? Si dejo esto pasar, volverán y lo harán de nuevo, con otras hijas,
con otras nietas. ¿Hasta dónde irías para proteger a alguien que amas? ¿Hasta dónde debería ir una madre en la búsqueda de justicia cuando todas las puertas se cierran en su cara? La determinación de Silvia solo estaba empezando a ser probada. Comenta abajo. ¿Crees que Silvia tenía razón en no rendirse? ¿Qué otras opciones tenía cuando el sistema falló con su familia? En los pueblos pequeños, todos saben todo. El problema es que no todos hablan. Trelew, el pueblo más cercano a la comunidad, vivía un clima tenso en los meses que siguieron a las denuncias de las mujeres. Con sus 100.000 habitantes esparcidos a lo largo de las riberas del río Chubut, el pueblo siempre fue un punto de encuentro entre dos mundos, el de los pueblos tradicionales del bosque y el de los exploradores que venían de afuera en busca de riqueza rápida. En los bares de la zona portuaria, donde madereros, mineros y pobladores se reunían todas las noches para beber mate y contar historias, el asunto de las acusaciones de las indígenas se convirtió en el tema más comentado y controversial. Las opiniones se dividían en dos campos bien distintos, creando una grieta social que exponía prejuicios profundos e intereses económicos ocultos. Esas indígenas están inventando historias para conseguir más dinero del gobierno, murmuraba Sebastián, un comerciante local que desde hacía décadas vendía equipos para madereros. Todo el mundo sabe que mienten cuando les conviene. Del otro lado del pueblo, en la sede de la iglesia local, la hermana Concepción organizaba reuniones discretas con líderes comunitarios y activistas de derechos humanos. Lo que sucedió con estas mujeres es un reflejo de la violencia que se extiende por toda la región, decía en susurros, temiendo represalias. Pero nadie quiere investigar porque afecta a intereses muy poderosos. La división no era solo ideológica, era económica. Trelew dependía económicamente de la explotación maderera legal e ilegal. Los camiones cargados de troncos eran una vista cotidiana en las calles del pueblo, y los impuestos recaudados de las madereras legales ayudaban a mantener los servicios públicos funcionando. Cuestionar este sistema significaba cuestionar la supervivencia financiera de miles de familias. Por eso, cuando comenzaron a circular rumores sobre quién podría estar detrás de los ataques al asentamiento de Esquel, un manto de silencio descendió sobre el pueblo. Los nombres se susurraban en conversaciones privadas, pero nadie tenía el coraje de hablar abiertamente. La omertá patagónica, un código de silencio que protegía a los poderosos de la región, entró en acción. Juan el Búho Gómez, dueño de una de las mayores madereras de la región, se convirtió en el centro de las especulaciones no oficiales. Sus camiones eran frecuentemente vistos en las carreteras que llevaban a la comunidad, y sus empleados tenían fama de ser violentos e irrespetuosos con los lugareños. Pero Gómez era también uno de los mayores empleadores del pueblo, padrino político de concejales y contribuyente generoso de las campañas electorales locales. «Nadie se va a meter con el búho», comentaba discretamente María, dueña de un restaurante frecuentado por funcionarios públicos. Él tiene a mucha gente importante en el bolsillo. Mientras los rumores bullían en el pueblo, en los asentamientos la situación se deterioraba rápidamente. El miedo se había esparcido como una enfermedad contagiosa. Las mujeres se negaban a salir solas para buscar agua o recolectar frutos. Los niños tenían pesadillas constantes y se despertaban gritando durante la madrugada. Los hombres organizaban turnos de vigilancia, pero sabían que sus flechas y lanzas tradicionales no eran rival para las armas de fuego modernas. Fue en ese contexto de terror y sospecha que el antropólogo Dr. Ricardo Vera, de la Universidad de Buenos Aires, finalmente consiguió autorización para visitar el asentamiento de Esquel y documentar formalmente las evidencias de los crímenes. Lo que él encontró allí cambiaría completamente su perspectiva sobre la violencia en la Patagonia.
La casa donde Micaela había sido violentada aún mantenía señales perturbadoras de lo que había sucedido esa madrugada. Pedazos de tela rota aún colgaban de clavos en las paredes de madera. Marcas de lucha eran visibles en el suelo de tierra apisonada, rasguños profundos, como si alguien hubiera intentado agarrarse al suelo para evitar ser arrastrada. Pero fue al examinar los objetos personales esparcidos por la casa que el doctor Vera encontró algo que lo dejó profundamente perturbado. Entre las pertenencias de Micaela había una muñeca de trapo hecha artesanalmente, un juguete tradicional que pertenecía a su hija menor. La muñeca había sido deliberadamente mutilada, con los ojos arrancados y el cuerpo rasgado en patrones que parecían intencionales. «Esto no es solo violencia sexual», murmuró el doctor Vera a su asistente de investigación. «Es terrorismo psicológico. Alguien quería quebrar no solo el cuerpo de estas mujeres, sino también su cultura, su dignidad, su propia identidad». Aún más perturbador era el patrón de las evidencias encontradas en las otras casas. Los atacantes se habían concentrado específicamente en destruir objetos sagrados y símbolos culturales. Collares ceremoniales fueron pisoteados, instrumentos musicales tradicionales fueron rotos, las pinturas corporales sagradas fueron manchadas con barro. Era como si los crímenes hubieran sido cometidos por alguien que conocía profundamente la cultura mapuche y sabía exactamente cómo causar el máximo daño psicológico posible. El doctor Vera hizo un descubrimiento aún más chocante al entrevistar a las víctimas. Varias de ellas relataron que sus atacantes hablaban entre ellos usando palabras en mapudungún, palabras específicas y técnicas que pocos no indígenas conocerían. Una de las palabras mencionadas era kimun, un término sagrado usado solo en los rituales de purificación femenina. ¿Cómo podrían los madereros comunes conocer aspectos tan íntimos de la cultura mapuche? ¿Cómo podrían saber exactamente qué objetos eran sagrados y qué palabras causarían mayor trauma psicológico? La respuesta a estas preguntas apuntaba a una conclusión aterradora. Los crímenes no habían sido cometidos por completos extraños. Alguien de dentro de la propia red de protección de los mapuches estaba colaborando con los invasores. Pero, ¿quién podría traicionar a todo un pueblo de esta forma? ¿Y por qué? A veces, las pistas más prometedoras son aquellas que nos llevan más lejos de la verdad. Por 8 meses consecutivos, la Gendarmería invirtió recursos significativos en una investigación que parecía prometedora, pero que gradualmente se revelaría como un laberinto de falsas esperanzas y callejones sin salida. El caso, oficialmente denominado Operación Bosque Perdido, movilizó una fuerza de tarea de 12 agentes federales y generó expectativas enormes, tanto en las comunidades como en la prensa nacional. La primera gran pista vino a través de una denuncia anónima hecha a la Gendarmería en septiembre de 2003. Una voz masculina, claramente nerviosa, llamó a la central de atención afirmando tener información crucial sobre los ataques a las mujeres. «Yo sé quién hizo eso con las indígenas», dijo la voz temblorosa. «Fue la gente de Eduardo Sánchez. Estaban trabajando en esa área desde hacía meses y hablaban abiertamente sobre darle una lección a los indígenas». Eduardo Sánchez era dueño de una maderera de tamaño medio en el Maitén, un pueblo vecino a Trelew. Conocido por su truculencia y por mantener un equipo de guardias armados, él se convirtió inmediatamente en el sospechoso número 1 de la investigación. Su historial incluía 3 procesos por invasión de tierras y 2 investigaciones por formación de milicia armada. La Gendarmería movilizó una operación compleja para investigar a Sánchez. Se instalaron micrófonos en los teléfonos. Agentes infiltrados comenzaron a frecuentar los bares donde sus empleados bebían, y se estableció una vigilancia discreta en su propiedad. Durante 3 meses,
La investigación consumió recursos enormes y generó montañas de evidencias que parecían confirmar el involucramiento de Sánchez con actividades ilegales en la región. Pero cuando finalmente consiguieron autorización judicial para detener a Sánchez e interrogarlo formalmente, descubrieron un hecho devastador. En las fechas exactas de los ataques al asentamiento de Esquel, Eduardo Sánchez estaba internado en el hospital Garrahan, en Buenos Aires, tratando un cáncer de próstata. Había documentos médicos irrefutables, cámaras de seguridad del hospital y decenas de testigos que confirmaban su presencia a más de 2000 kilómetros de distancia de los crímenes. La segunda pista falsa vino a través del propio doctor Ricardo Vera, el antropólogo que había documentado las evidencias en el asentamiento. Durante sus investigaciones, él descubrió que un exfuncionario del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, INAI, despedido por mala conducta, había trabajado directamente con la comunidad entre 2001 y 2002. Su nombre era Valerio Morales, y él tenía acceso a información detallada sobre la cultura y los hábitos de la tribu. Valerio parecía el sospechoso perfecto. Conocía íntimamente el mapudungún, sabía los horarios y costumbres del asentamiento y había sido despedido del INAI tras denuncias de comportamiento inadecuado con mujeres de otras comunidades. Además, después del despido, él había comenzado a trabajar como consultor para madereras, ayudándolas a navegar por la legislación indígena. La investigación sobre Valerio duró 6 meses. Y reveló un hombre ciertamente desagradable y probablemente corrupto, pero no un violador u organizador de ataques violentos. Cuando finalmente fue localizado e interrogado, Valerio estaba trabajando en una escuela indígena en Misiones, a más de 1500 kilómetros de distancia. Sus actividades durante el período de los crímenes fueron documentadas minuciosamente por los organismos educativos locales. Aún más frustrante fue la tercera línea de investigación, enfocada en Juan "el Búho" Gómez, el maderero que había sido el centro de los rumores y especulaciones en Trelew. Cuando la Gendarmería finalmente consiguió autorización para investigarlo formalmente, descubrieron que él tenía una coartada igualmente sólida. Estaba participando en una convención de madereros en Viedma durante los días de los ataques, con cientos de testigos y registro fotográfico que comprobaba su presencia. Lo que más frustraba a los investigadores era la calidad de la información proporcionada por las víctimas. No era que ellas estuvieran mintiendo, claramente algo terrible les había sucedido, pero los traumas eran tan profundos que los detalles se volvían confusos y contradictorios cuando eran sometidos al escrutinio de una investigación formal. Micaela, por ejemplo, describía a su atacante como un hombre muy alto, con barba negra y ojos verdes. Pero otra víctima, Marta, describía al mismo atacante como bajo, calvo y con una cicatriz en la cara. Una tercera víctima hablaba de un acento norteño, otra de acento sureño. El comisario federal Pablo Cáceres, responsable del caso, estaba desesperado. «Es como si estuviéramos persiguiendo fantasmas», comentó él durante una reunión de la Fuerza de Tarea. «Todas las pistas nos llevan a ninguna parte, pero sabemos que los crímenes sucedieron». La presión política para resolver el caso estaba aumentando. Organizaciones de derechos humanos presionaban por resultados. La prensa exigía explicaciones. Los organismos indígenas exigían justicia. Pero la investigación parecía estar dando vueltas en círculo. Fue entonces que surgió la cuarta pista falsa, tal vez la más cruel de todas. Un maderero local, desesperado por desviar la atención de sus propias actividades ilegales, confesó haber participado en los ataques. Durante 16 horas de interrogatorio, él proporcionó detalles convincentes sobre los crímenes, conocía nombres de las víctimas e incluso aspectos específicos de la cultura mapuche.
La confesión generó titulares nacionales y trajo un alivio temporal para las familias de las víctimas. Finalmente parecía haber justicia. Pero una semana después, se descubrió que el hombre había inventado toda la historia basándose en información que había leído en periódicos y obtenido a través de conversaciones en los bares de Trelew. Su objetivo era negociar un acuerdo de delación para librarse de otras acusaciones relacionadas con crímenes ambientales. En enero de 2005, después de 18 meses de investigación frustrada, el comisario Cáceres recibió una orden de la Superintendencia Regional de la Gendarmería. El caso debía ser archivado por falta de evidencias concluyentes. Este es el caso más frustrante de mi carrera, escribió Cáceres en su informe final. Sabemos que crímenes atroces fueron cometidos contra estas mujeres. Sabemos que los perpetradores aún están libres, pero no logramos identificar ni siquiera un sospechoso válido. Para las familias mapuches, el archivo representó más que una derrota judicial. Fue una confirmación de que la justicia de los blancos no había sido hecha para protegerlas. Pero a veces, cuando la justicia oficial falla, surge alguien dispuesto a seguir luchando, incluso cuando toda esperanza parece perdida. Existe un tipo especial de investigador que no logra dormir mientras hay injusticias sin solución. Para ellos, los casos archivados son solo casos esperando a la persona correcta. En 2012, 7 años después del archivo oficial del caso de Hualjaina, un nombre reapareció en los pasillos de la Superintendencia de la Gendarmería en Viedma, la detective Marina Cárdenas. Con 38 años de edad y 15 años de carrera, Marina se había especializado en casos que involucraban violencia contra poblaciones vulnerables, especialmente mujeres e indígenas. Marina no era una investigadora común. Hija de una profesora de la comunidad tehuelche y de un agricultor del interior de Chubut, ella llevaba en su ADN la comprensión profunda de las dos realidades que chocaban en la Patagonia, la ancestral y la moderna. Su trayectoria profesional había sido construida en torno a una misión personal: dar voz a los sin voz, hacer justicia donde otros habían fallado. Cuando Marina supo del caso de Hualjaina por primera vez, a través de un informe olvidado en un archivo empolvado, algo en su alma se encendió. Este caso no puede simplemente morir así, le dijo a su compañero, el agente Roberto Suárez. Estas mujeres merecen justicia aunque demore décadas. Lo que comenzó como curiosidad profesional rápidamente se transformó en obsesión. Marina comenzó a usar sus horas libres, fines de semana e incluso sus vacaciones para estudiar cada detalle del caso archivado. Ella digitalizó todos los documentos, creó mapas detallados de la región, montó una línea de tiempo minuciosa de los eventos y estableció contacto directo con las víctimas y sus familias. Su primera visita al asentamiento de Esquel ocurrió en mayo de 2012. Micaela, ahora con 32 años, había logrado reconstruir parcialmente su vida. Se había casado de nuevo, había tenido más hijos, pero las cicatrices de ese marzo de 2003 aún eran visibles en sus ojos. Cuando Marina se presentó y explicó que quería reabrir el caso, Micaela inicialmente se negó a cooperar. ¿Por qué debería confiar en otra policía blanca?, preguntó ella a través de un traductor. ¿Cuántas promesas ya se han hecho y se han roto? Pero Marina era diferente. Ella hablaba algunas palabras en mapudungún, comprendía los protocolos culturales y, lo más importante, demostraba una paciencia y respetabilidad que las víctimas nunca habían encontrado en otros investigadores. Ella pasó 3 días en el asentamiento, participando de las actividades cotidianas, escuchando historias, ganando confianza. Fue durante esa primera visita que Marina hizo un descubrimiento que cambiaría completamente su enfoque del caso. Mientras examinaba nuevamente la casa donde Micaela había sido violentada,
Notó algo que todos los investigadores anteriores habían perdido: pequeños fragmentos de plástico colorido incrustados en las rendijas de la madera. «Esto no es basura», murmuró ella, recogiendo cuidadosamente los fragmentos con unas pinzas. «Estos son pedazos de algo específico». De vuelta en el laboratorio de la gendarmería en Viedma, Marina sometió los fragmentos a un análisis forense de última generación, tecnologías que simplemente no existían en 2003. La espectrometría de masa reveló que los fragmentos eran de empaques de preservativos de una marca específica, Patagonia Protección, fabricada por la empresa multinacional Global Safe, específicamente para su distribución en programas gubernamentales en la región. Pero aquí estaba el detalle crucial. Esta línea específica de preservativos solo había sido introducida en el mercado argentino en enero de 2003, solo 2 meses antes de los ataques, y su distribución era extremadamente limitada, solo para ONGs, organismos gubernamentales y empresas con contratos específicos para trabajo social en la Patagonia. Marina se dio cuenta de que finalmente tenía una pista concreta y rastreable. Quienquiera que hubiera atacado a las mujeres tenía acceso a preservativos distribuidos a través de canales oficiales muy específicos. Esto significaba que no se trataba de madereros comunes o invasores oportunistas. Era alguien conectado al sistema oficial de protección o asistencia a las poblaciones indígenas. La investigación sobre la distribución de los preservativos Patagonia Protección reveló una red compleja de organizaciones. Entre 2003 y 2004, solo 15 entidades en la región tenían autorización para recibir estos productos: 3 ONGs, 4 centros de salud, 5 organismos del INAI, 2 bases de la Administración de Parques Nacionales y una unidad móvil de asistencia social. Marina comenzó a investigar metódicamente cada una de estas entidades. Su trabajo obsesivo comenzó a afectar su vida personal. Su matrimonio de 8 años comenzó a deteriorarse cuando ella pasó a trabajar 16 horas al día en el caso. Sus colegas expresaban preocupación por su salud mental. Sus superiores sugerían que ella siguiera adelante y se concentrara en casos más recientes, pero Marina no podía parar. «¿Cuántas noches crees que Micaela perdió el sueño?», respondía ella cuando le preguntaban sobre su obsesión. «¿Cuántas lágrimas derramaron estas mujeres? Yo puedo perder algunas horas de sueño si eso les trae justicia». En 2014, un avance tecnológico revolucionario llegó a Argentina: el análisis de DNA mitocondrial en muestras extremadamente degradadas. Marina convenció a las autoridades de autorizar nuevas recolecciones de evidencias en el asentamiento de Esquel, usando técnicas forenses que eran ciencia ficción en la época de los crímenes originales. Los nuevos análisis revelaron fragmentos de DNA en lugares que habían sido considerados contaminados o inútiles por las investigaciones anteriores. Aún más importante, el análisis reveló que había material genético de al menos 3 hombres diferentes en las escenas de los crímenes, confirmando que los ataques habían sido cometidos por un grupo organizado, no por un único agresor. Pero fue el análisis de polen encontrado en las ropas de las víctimas lo que trajo el descubrimiento más sorprendente. El polen pertenecía a una especie de orquídea, Chloraea galeata, que florecía solo entre febrero y abril, y que se encontraba exclusivamente en un área de 50 kilómetros cuadrados al norte de la comunidad de Hualjaina. Esa área específica albergaba solo una instalación humana permanente, un puesto avanzado de la Administración de Parques Nacionales, responsable de monitorear invasiones y prestar asistencia a las comunidades locales. Marina sintió que su corazón se aceleraba cuando comprendió la implicación de este descubrimiento.
los agresores no eran invasores externos, venían de dentro del propio sistema creado para proteger a la comunidad. Pero descubrir quién había traicionado la confianza sagrada sería solo el comienzo de una revelación aún más chocante. La traición más dolorosa es aquella que viene de quien juró protegerte. En diciembre de 2015, Marina Cárdenas golpeó la puerta de una casa sencilla en la periferia de Trelew. Detrás de la puerta estaba Joaquín Flores, de 52 años, ex jefe del puesto del INAI responsable de la protección de la zona de 2001 a 2006. Retirado hace 5 años por problemas de salud, Joaquín vivía discretamente con su esposa en un barrio de clase media-baja, aparentemente tratando de olvidar sus años de trabajo en el bosque. Yo sabía que un día alguien vendría a golpear esta puerta. Fueron las primeras palabras de Joaquín cuando vio la identificación de Marina. Sus manos temblaban visiblemente mientras la invitaba a entrar. Sabía que tarde o temprano la verdad iba a aparecer. Lo que Joaquín confesó durante las 8 horas siguientes de interrogatorio reveló una red de corrupción y complicidad que iba mucho más allá de los crímenes sexuales contra las mujeres. Era una telaraña de intereses económicos, racismo institucional y abuso de poder que había transformado a los propios protectores de las comunidades en sus verdugos. Joaquín no era el autor de los ataques, pero había sido el facilitador crucial. Durante años, él había vendido información sobre los movimientos y costumbres de la comunidad a madereros ilegales. Sabía cuándo los hombres del asentamiento salían a pescar, conocía los períodos de rituales sagrados, tenía acceso a los mapas detallados de las tierras. Era el espía perfecto, camuflado bajo el manto de la protección oficial. Al principio era solo información, dijo Joaquín, evitando mirar directamente a Marina. Me pagaban bien para saber cuándo podían entrar en la tierra sin ser molestados. Yo necesitaba el dinero. Mi hija estaba enferma, tenía deudas. Pero la complicidad de Joaquín había evolucionado a algo mucho más siniestro cuando conoció a Valentín el Negro Peralta, un maderero de Bariloche con historial de violencia contra mujeres. Valentín no estaba interesado solo en la madera. Él veía a las mujeres como trofeos a ser conquistados, una extensión de su mentalidad depredadora y colonialista. El negro decía que quería enseñarles a las indígenas cuál era su lugar, confesó Joaquín, su voz quebrándose. Yo intenté disuadirlo, juro que lo intenté, pero él dijo que si no colaboraba, iba a exponer todo el esquema de la madera y yo lo perdería todo. Fue Joaquín quien proporcionó los preservativos Patagonia Protección a Valentín y a sus cómplices. Como funcionario del INAI, él tenía acceso a los suministros médicos destinados a las comunidades indígenas. Fue él quien informó sobre los hábitos de las mujeres, sobre las palabras sagradas que causarían mayor trauma psicológico, sobre los objetos ceremoniales que debían ser destruidos para maximizar el impacto cultural de los ataques. Ellos querían quebrar su espíritu, susurró Joaquín, lágrimas cayendo por su rostro arrugado. Querían que ellas se sintieran tan humilladas que nunca más denunciarían invasiones o resistirían a la explotación de la tierra. Marina preguntó la cuestión que le quemaba en su mente hacía años. ¿Cuántas veces sucedió esto? ¿Solo en el asentamiento de Esquel o en otros lugares también? La respuesta de Joaquín fue un silencio prolongado, seguido de una confesión que le heló la sangre a Marina. Esquel fue solo el comienzo. Los documentos que Joaquín entregó revelaron una operación sistemática de terror sexual contra al menos 6 comunidades diferentes entre 2003 y 2005. Mujeres de comunidades Aonikenk, Mapuche, Gununacuna y otras etnias habían sido víctimas de ataques similares, pero nunca habían logrado conectar los crímenes o entender que formaban parte de una estrategia deliberada de dominación territorial.
Valentín el Negro Peralta fue arrestado en su finca en enero de 2016 durante una operación que reveló un arsenal de armas ilegales y documentos que comprobaban invasiones sistemáticas de tierras. Otros 5 hombres fueron identificados y arrestados en los meses siguientes. Joaquín, a cambio de su colaboración, recibió una sentencia reducida y entró en el programa de protección a testigos. Pero para las mujeres, la justicia llegó demasiado tarde para curar algunas heridas. Micaela había desarrollado depresión crónica y nunca logró recuperarse completamente del trauma. Otras 2 víctimas se habían suicidado en los años siguientes a los ataques. La propia estructura social del asentamiento de Esquel había sido permanentemente alterada por los crímenes. En 2017, durante el juicio final de los acusados, Silvia, ahora una anciana de 54 años, fue invitada a hacer una declaración de impacto de la víctima. Sus palabras resonaron en el tribunal de Trelew como un lamento ancestral. Ustedes no robaron solo la dignidad de nuestras hijas, ustedes robaron nuestra confianza en el mundo de los blancos, ustedes robaron nuestra fe en que existen personas buenas dispuestas a protegernos. Esa herida nunca va a sanar completamente. Valentín Peralta fue condenado a 47 años de prisión. Joaquín recibió 12 años. Los otros 5 recibieron sentencias entre 15 y 25 años. Pero las preguntas permanecieron. ¿Cuántos otros casos similares existen? ¿Cuántos otros funcionarios corruptos facilitaron crímenes contra los pueblos indígenas? ¿Cuántas otras mujeres sufrieron en silencio? Marina Cárdenas, promovida a comisaria federal, creó una fuerza de tarea permanente para investigar crímenes contra poblaciones indígenas. Pero ella sabe que el caso de Gualjaina fue solo la punta de un iceberg mucho mayor y más profundo. El puesto del INAI, donde Joaquín trabajó, fue cerrado en 2018. Una placa conmemorativa fue erigida en el lugar, con los nombres de las víctimas conocidas de los ataques. Pero los habitantes locales susurran que todavía hay secretos enterrados en el bosque, historias que nunca salieron a la luz, crímenes que nunca fueron denunciados. Hoy, casi 20 años después de los primeros ataques, las mujeres de la comunidad continúan luchando por los derechos de sus hijos y nietos. Micaela se convirtió en una activista, viajando por el país para contar su historia y alertar a otras comunidades sobre los peligros de la corrupción dentro de los propios organismos de protección. La pregunta que permanece no es solo sobre justicia, es sobre confianza. ¿Cómo puede un pueblo protegerse cuando sus propios protectores se convierten en depredadores? ¿Y cuántos otros Joaquín existen por ahí, escondidos bajo el manto de la responsabilidad oficial? Comparte esta historia. Comenta tus reflexiones. Suscríbete para más casos que exponen las verdades más difíciles de nuestro país. Porque solo cuando conocemos toda la verdad podemos trabajar para que nunca se repita. Algunas heridas nunca sanan, pero algunas verdades nunca pueden ser olvidadas.